Bienvenidos a otra emisión de nuestro canal, tu canal, La Voz Reformada. Continuamos con el estudio de los Salmos y hoy vamos a estudiar a la profundidad teológica del Salmo número 9. Quédate, acompáñame y juntos vamos a disfrutar de las maravillas de la palabra de Dios. Comencemos leyendo este precioso salmo. Dice la palabra de Dios. Salmo número 9. Acción de gracia por la justicia de Dios. Dice la palabra. Al músico principal sobre Mut Labén, salmo de David. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgado con justicia. Reprendiste las naciones, destruirte al malo. Borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sión. Publicad entre los pueblos sus obras. Porque él que demanda a la señal se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción, que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que te levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo toda tu alabanza. En las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, y en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Higaión, Sela. Los malos serán trasladados al Seol, toda la gente que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Sela. Vamos a orar en esta tarde. Señor, te pedimos que tú bendigas esta palabra y que este estudio sea para glorificar tu nombre y para que edifique a tu iglesia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Imagina las grandes maravillas del mundo antiguo, las pirámides, los palacios de Babilonia o los coliseos romanos. Si caminamos hoy por las ruinas de estas civilizaciones que una vez se creyeron dueñas del destino humano, solo encontramos silencio y polvo. Los nombres de los emperadores que hacían temblar la tierra hoy solo existen en libros de historia que pocos abren. Eso es la vanidad de las naciones. Un esfuerzo ruidoso que termina en la nada. Pero en medio de este cementerio de imperio, el Salmo 9 abre una ventana al tercer cielo. El salmista nos dice, pero Jehová permanecerá para siempre. Él ha dispuesto su trono para juicio. Mientras los tronos de la tierra se pudren, el trono de Dios está entronizado sobre la eternidad. No es un trono que se hereda ni se arrebata.
es un trono que permanece. Hoy estudiaremos bajo el título La entronización del juez eterno sobre la vanidad de las naciones. Vamos a descubrir que nuestro Dios no es un espectador pasivo. Él es el juez que juzga con rectitud, que no se deja deslumbrar por el poder de los hombres y que tiene la última palabra sobre la historia y sobre nuestras vidas. Prepárense para quedar asombrados, porque cuando el juez eterno se levanta, la vanidad del mundo se disipa como la niebla ante el sol. Aquí nos encontramos en este salmo marcado por la victoria sobre los enemigos extranjeros. La mención de Mut-Labben en la descripción sugiere un contexto de muerte o juicio, posiblemente sobre un líder opositor. Es una atmósfera de alivio litúrgico donde la espada de la guerra cede su lugar al cetro del juicio divino. La tesis teológica en este salmo proclama que la historia no es un caos de voluntades humanas en conflicto, sino el despliegue del decreto monergístico de Dios. La justicia no es un concepto abstracto, sino el atributo comunicable de Dios manifestado en la vindicación del humilde y la ruina del impío. Existe un conflicto ontológico entre la soberbia del hombre, Enosh, y la majestad de Yahweh. Este salmo se alinea con el capítulo 2 de la Confesión de Fe de Londres de 1689, de Dios y de la Santa Trinidad, reconociendo su soberanía absoluta y justicia infinita. Y el capítulo 5 de la providencia divina, donde Dios dirige, dispone, gobierna todas las criaturas para su propia gloria. Vemos el énfasis hermenéutico, histórico y gramatical. En el análisis sintáctico, el Salmo es un acróstico hebreo, parcialmente continuado en el Salmo 10. Estructuralmente se organiza en una alternancia de alabanza individual, versículos 1 y 2, declaración de juicio, versículos del 3 al 8, y refugio del oprimido, del versículo 9 al 12, culminando en una petición apocalíptica. La oración principal en torno al verbo yasab, en el versículo 7, Yahweh permanecerá, se sentará para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Vamos a examinar algunos términos que creo que son importantes aclararlos. Por ejemplo, en los versículos 4, 7 y 16 habla de mispat. No es una opinión legal, es un juicio, un derecho. Es la ejecución de la rectitud de Dios que restaura el orden del pacto. Vemos Higayón en el versículo 16 junto a Sela. Indica que el juicio de Dios sobre el impío no es algo para ser pasado por alto, sino para ser rumiado o observado con profundo temor reverente. Vemos también la palabra Enosh, hombre mortal, frágil, usado en los versículos 19 y 20. Subraya la depravación y limitación humana frente a la deidad. La petición es que el hombre reconozca que es solo Enosh, no Dios. En la historia de la redención, vemos que este salmo apunta a Cristo como el juez escatológico. El trono de Yahweh ha establecido es el mismo trono que el Padre ha dado al Hijo. La vindicación del necesitado
encuentra su cumplimiento máximo en la resurrección de Cristo, el verdadero humilde, quien fue oprimido por las naciones, pero levantado por el juicio del Padre. En el bosquejo homilético hemos dividido 4 tópicos. El primero es la resolución del adorador, alabanza por la justicia ejecutada, versículos 1 y 2. En el versículo 3 al 8 vemos la realidad del trono, el juicio soberano como garantía de orden. En el tercero vemos el refugio del remanente, la fidelidad de Dios hacia los humildes, versos 9 al 12. Y el último tópico es la súplica del oprimido, la confrontación entre la eternidad de Dios y la fragilidad humana, versículo del 13 al 20. Vamos a la exposición. En primer lugar vemos la resolución del adorador, versículos 1 y 2. David comienza con un compromiso total del corazón, Bekol Libi. La alabanza reformada no es sentimentalismo, sino un recuento de las maravillas de Dios en la historia. La justicia de Dios provoca gozo en el redimido, porque confirma que el mal no tiene la última palabra. Empieza David diciendo: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Pero esta alabanza no nace del vacío. Surge de una observación subjetiva de cómo Dios actúa desde su lugar de autoridad suprema. Habiendo examinado la determinación del salmista de tributar una alabanza que involucra la totalidad de sus facultades efectivas e intelectuales, debemos preguntarnos: ¿es este gozo un mero sentimiento subjetivo o descansa sobre una realidad jurídico objetiva? La piedad reformada nos enseña que la verdadera doxología no nace de un vacío emocional, sino de la contemplación de los atributos de Dios en acción. David no canta porque su circunstancia sea fácil, sino porque su visión se ha elevado de la tierra al cielo. Por lo tanto, es imperativo que miremos más allá de la respuesta del hombre y fijemos nuestra atención en el fundamento legal de su alegría, la entronización de Yahweh como el juez supremo que gobierna la historia con justicia absoluta. En segundo lugar, vemos la realidad del trono, versículos del 3 al 8. Aquí vemos la justificación forense en un contexto nacional. Dios no es un espectador. Él ha mantenido mi derecho y mi causa, dice David. El texto enfatiza que la memoria de los impíos perecerá, mientras que el trono de Yahweh es eterno. Esto conecta con la confesión de 1689 en el capítulo 32 del juicio final, donde se establece que el propósito de Dios es la manifestación de su gloria y su justicia. Dice David: mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ella. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio, y él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Ahora bien, la revelación de este trono eterno en el versículo 7 y la severidad con la que Dios borra de la memoria de los impíos, el versículo 5 y 6, podrían, a primera vista, infundir un temor servil en el corazón del hombre. Si el juicio de Dios es tan penetrante y su justicia
tan inflexible, ¿quién podrá sostenerse en su presencia? Sin embargo, aquí resplandece la belleza del pacto de gracia. La misma majestad que aterra al rebelde es la que asegura la protección del redimido. La soberanía de Dios no es una amenaza para el humilde, sino su baluarte más alto. Así, pasamos de considerar la severidad del trono contra los enemigos de la justicia a maravillarnos por la ternura con la que ese mismo trono se convierte en el santuario inexpugnable para los que conocen su nombre. En tercer lugar, vemos el refugio del remanente. Dice en los versos del 19 al 12. Yahweh es Misgab, baluarte, refugio alto. Los que conocen tu nombre confían en él. Este conocimiento no es mera información, sino es una unión mística y el conocimiento experimental de su carácter de pacto. Dios busca la sangre, versículo 12, es decir, es el vengador de la sangre que no olvida el clamor de los anahuim, los débiles. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ello, no se olvidó del clamor de los afligidos. Habiendo establecido que Yahweh es el baluarte inexpugnable, Misgab, para aquellos que conocen su nombre por la gracia del pacto, el salmista no se conforma con una contemplación pasiva de los atributos divinos. La confianza en la fidelidad de Dios no anula la necesidad del clamor, sino que es el combustible que enciende la oración audaz, porque sabemos que Dios es un refugio para el humilde. Podemos ahora clamar con urgencia para que su justicia, que ya hemos abrazado por la fe, se manifieste de forma visible y definitiva sobre la soberbia de la carne y el orgullo de las naciones. En cuarto lugar, vemos la súplica del oprimido. Versículo del 13 al 20. El Salmo cierra con un contraste violento entre las puertas de la muerte y las puertas de la hija de Sión. David pide que las naciones sean juzgadas para que aprendan que son solo hombres. Es una oración por la soberanía de Dios para que sea reconocida universalmente, derribando la autonomía humana. Dice David: ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En las obras de sus manos fue enlazado el malo. Gigagión, Seda. Los malos serán trasladados al Seol, es decir, al lugar de los muertos. Toda la gente que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Selah. Esta confrontación final entre la eternidad de Dios y la fragilidad del hombre, Enosh, no puede quedar sepultada en el pasado histórico de David, ni limitada a una mera tesis escatológica sobre el fin de los tiempos. Si el trono de Yahweh
es el único punto fijo en un universo de rebelión, esta realidad objetiva debe ahora penetrar nuestra esfera subjetiva. La soberanía de Dios sobre las naciones carece de provecho para nuestra piedad si no se traduce en el gobierno de Dios sobre nuestras propias almas. Por tanto, procedamos a considerar cómo este juicio divino confronta nuestra autonomía y simultáneamente se convierte en el consuelo más dulce para nuestra unión mística con Cristo. Pasemos ahora a la aplicación, práctica. Este salmo nos confronta. Este texto nos juzga por nuestra tendencia a buscar refugio en baluartes humanos como el dinero, la influencia, la propia justicia, la fama. Yo pregunto, ¿temes más a las naciones y sus decretos que al trono eterno? Esta aplicación también, este salmo en la aplicación nos consuela, porque para el creyente afligido, el Salmo 9 es una roca de seguridad, de gracia. Dios no olvida para siempre la esperanza de los pobres. Tu causa está en manos del juez que ya te declaró justo en Cristo. Y este salmo nos da además una guía para la santidad. La ética del salmo nos llama a vivir conociendo su nombre. Esto implica una vida de integridad y confianza absoluta en su providencia, incluso cuando el impío parece prevalecer temporalmente. Entre la sección apologética podemos hablar de la presuposición frente al nihilismo y al relativismo moral que niega un estándar de justicia objetivo. El Salmo 9 presupone que Dios es un Dios trascendente que juzga con rectitud. Sin el trono de Yahweh, la historia es solo el triunfo del más fuerte. La apologética también aquí nos da una defensa hacia la caída de las naciones. En el versículo 15, no es un evento fortuito, sino es una consecuencia intrínseca del pecado. En la obra de sus manos fue enlazado el malo, dice el Salmo. El mal es autodestructivo bajo el gobierno moral de Dios. Concluimos que la soberanía de Dios es el descanso de su iglesia y el terror del mundo. Que nuestra vida sea una meditación, un gigallón constante de su justicia. Oremos. Padre soberano y juez justo, te alabamos porque tu trono no puede ser conmovido por la furia de las naciones. Gracias por ser nuestro baluarte en tiempos de angustia. Te rogamos que nos enseñes a confiar de tal manera en tu nombre que no temamos al hombre mortal. Que la gloria de tu justicia brille en nosotros a través de Cristo, nuestro mediador. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga y gracias por haberse quedado en esta meditación del Salmo número 9. Que Dios le bendiga y nos vemos en la próxima edición del Salmo número 10. Que Dios te bendiga.